hay candidatos y son los que tenemos, no son otros, no son extraterrestres. A veces nosotros como seres humanos nos acomodamos y queremos que venga el salvador de la patria. El salvador de la patria somos nosotros mismos, es cada uno de nosotros, y los electores tenemos ofertas interesantes. Creo que tenemos que elegir allí y no concentrarnos exclusivamente en la carrera presidencial. Hay que ver los representantes de corregimiento. Hoy los Claro. representantes de corregimiento tienen mucha fuerza, tienen recursos. Con la ley de descentralización, creo que justamente la palabra descentralización quiere decir que no todo esté en el poder del Ejecutivo. Que, por ejemplo, la Junta... Iniciando, por supuesto, que queremos extender nuestras notas luctorias por el lamentable fallecimiento del astro del fútbol panameño, el matador Tejada. El Emporio Radial Ancón se une al dolor que embarga a la familia y amigos y, por supuesto, toda la fanaticada panameña por el sensible fallecimiento de Luis Tejada, máximo goleador de la selección, por supuesto, ilustre y pieza clave en llevar al país a su primer torneo mundial de fútbol en 2018. La verdad que toda la fanaticada está de luto luego de ese fallecimiento en la tarde de este domingo 28 de enero de nuestro astro eh, Luis el Matador Tejada, a quien nuevamente extendemos nuestras condolencias a familiares, amigos y todos los seguidores de este deporte. Bueno, tenemos que avanzar con más informaciones y ayer también se dio una conferencia de prensa en donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que luego de 10 días de arduos trabajos se declaró 100% extinguido el incendio en el sector de Calle 50, no Calle 50 donde nos encontramos nosotros ahora, sino el sector Calle 50 en Cerro Patacón. Allí, como usted recordará, desde el 18 de enero se dio un incendio que estuvo afectando por muchos días a la ciudad capital, incluso llegando hacia la provincia de Panamá Oeste, también contaminando los aires. Y según señalaron las autoridades y el mismo director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, el coronel Ernesto de León Echevers, esto es normal que aún persistan algunos puntos de calor en la zona, esto debido a la magnitud del incendio y las elevadas temperaturas. También algo que incide es la temporada seca en la que nos encontramos y el fenómeno del Niño que todavía está vigente. En cuanto a la labor de la extinción, se destacó que, a pesar de los desafíos, se extinguió completamente gracias a la colaboración de por lo menos 14 instituciones gubernamentales y más de 1.600 bomberos, entre permanentes y voluntarios que estuvieron participando en estas labores de extinción. También dijeron que se llevó a cabo esta operación en dos fases, comenzando con la contención para evitar la propagación y luego la extinción, que involucró maniobras de refrescamiento y encapsulamiento con agentes extintores. Un trabajo conjunto que permitió extinguir el incendio en el depósito de llantas en un plazo de 48 horas desde su inicio. El coronel de León Echevers también elogió la dedicación de los bomberos y la colaboración de diversas entidades en la gestión de emergencia. Sin duda, unos héroes, aquellos que prestaron su trabajo voluntario y también ese deseo de poder contribuir a mitigar este incendio que afortunadamente, pese a todo lo que causó en cuanto a la contaminación del aire, no llegó a ser peor, que también hubiese sido otro escenario, pero afortunadamente pues se pudo contener el incendio, así que ya oficialmente se ha dicho está controlado al 100%. Y pasando a otro tema, hoy la Comisión de Estado por la Justicia inició las audiencias para evaluar las propuestas de los 8 candidatos presidenciales respecto a la administración de justicia. Y fue el mismo vicepresidente y actual candidato por el Partido Revolucionario Democrático a la silla presidencial,
José Gabriel Carrizo, el primero en comparecer ante la comisión. Durante su intervención, Carrizo habló sobre la necesidad de buscar vías menos traumáticas para modificar la Constitución de la República. Esto es importante porque a inicio de su gobierno se empezó con un proceso de reforma a la Constitución, como muchos recordarán, el famoso paquete de reformas constitucionales que se da en 2019 y que pues no acabó en ningún sentido porque las protestas impidieron el desarrollo de la propuesta poco después. Cae la pandemia, así que un tema pendiente que pues bien ha destacado también el actual vicepresidente y candidato a la República por el PRD. También propuso la implementación de dos asambleas diferentes dos asambleas en diferentes quinquenios para realizar cambios específicos en los 3 títulos relacionados con el órgano legislativo, órgano judicial y órgano ejecutivo. El candidato también argumentó que esta medida evitaría la interferencia presidencial en los órganos, generando mayor seguridad jurídica y fomentando la intervención. Además, también dijo que utilizaría el mismo método en la selección de magistrados que el presidente Cortizo. Incluso propuso blindar el proceso mediante una reforma constitucional, y el calendario de audiencia se va a extender hasta el 21 de febrero con la participación de los demás candidatos presidenciales. Como les recuerdo, es una sesión que la Comisión de Estado por la Justicia ha hecho para que los candidatos presidenciales presenten sus propuestas sobre la administración de justicia. Esto pues lo está haciendo la administración bajo pues el mandato o la administración de Rigoberto González, el administrador general de la administración. Y en otro tema también ya tenemos con nosotros, dicho sea de paso, al doctor Rafael Candanedo, que nos acompaña aquí cada lunes para hablar de diversos temas. Y hay que decir que ya estamos en la cuenta regresiva para iniciar en firme las campañas electorales. El 2 acaba la veda electoral, inicia entonces un nuevo proceso para que todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular puedan presentar sus propuestas y por supuesto sus campañas. Esto en un marco de lo que se ha calificado como unas elecciones muy complicadas por lo reñido del escenario político, y no solamente en Panamá, sino en toda la región. Hemos visto cómo este tema ha ensalzado un poco las pasiones. Pero bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida al doctor profesor Rafael Candanedo. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Menú Ejecutivo, como cada lunes. Buenos días. Hola, Magdiel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, Empieza la cuenta regresiva, Rafael, para las campañas sí. electorales. Y ¿qué es lo que se espera y lo que se vaticina? ¿Cómo ves este escenario? Ya incluso desde el tribunal han dicho, el mismo magistrado, serán unas elecciones muy complicadas, una campaña muy complicada. ¿Cómo ves el escenario actual pre-campaña? Bueno, lo primero es que hay candidatos y son los que tenemos no son otros, no son extraterrestres. A veces nosotros, como seres humanos, nos acomodamos y queremos que venga el salvador de la patria. El salvador de la patria somos nosotros mismos los salvadores de la patria, pues. Es cada uno de nosotros y los electores tenemos ofertas interesantes. Creo que tenemos que elegir allí y no concentrarnos exclusivamente eh, en la, en la carrera presidencial. Hay que ver los representantes de corregimiento. Hoy Claro. los representantes de corregimiento tienen mucha fuerza, tienen recursos. Con la ley de descentralización, creo que justamente la palabra descentralización quiere decir que no todo esté eh, en el poder del Ejecutivo, que, por ejemplo, las juntas comunales tengan mucha más fuerza para hacer cualquier actividad. Igual los municipios.
Mira, Magdiel, nuestro centralismo Ujú. es odioso, es odioso. Y te lo dice alguien que viene de la parte más occidental del país, donde, por ejemplo, en un ministerio todo se decide es en la capital, cuando allá debía haber autonomía. Y no hablo para los ministerios, hablo para cualquier cuestión. Mira, por ejemplo, ha sido desde el punto de vista institucional importantísimo que Chiriquí tenga una universidad. Después finalmente mira cómo se ha tergiversado, Ujú. pero fue bueno que Chiriquí tuviera una universidad que no tuviera que venirle a pedir permiso a organizaciones de la capital. Y así por el estilo. Yo viví en un país donde hay universidades municipales, donde hay más universidad, hay más posibilidad de que tengamos mayor progreso. Me hablas Y no de hablo de repente. universidad, hablo de cualquier cuestión. Por ejemplo, es un adefesio que la basura sea una institución central la que la recoja. La basura debía recogerla cada junta comunal o cada municipio. Esto que tenemos hoy en la ciudad de Panamá, de la autoridad de aseo, que la gestiona el ejecutivo, el, el encargado del aseo en la capital responde al ministro de Salud y al presidente de la República. Pues es un adefesio, eso es una ñamería. Entonces nosotros tenemos que cambiar esas situaciones. Por eso tú me preguntas y yo digo, bueno, comencemos de representante de corregimiento para arriba, pero Ahora, nuestra mente está como de presidente para abajo. claro, y ahí es donde te quería consultar porque en los últimos años, y por supuesto, hay toda una generación que nació dentro de la vida en democracia que ya ha votado por lo menos una o dos veces y ya viene otra generación subiendo que hará por primera vez un voto, pero aquellos que nacimos después de la dictadura, lo que recordamos en cuanto a campañas electorales, Rafael, es que se hace mucho énfasis en la figura de presidente y una que otra vez en diputados y alcaldes, y el representante es una figura desconocida en muchos casos, que estoy seguro que hoy día hay muchas personas que no saben cuál es el representante de su corregimiento. Sí, es correcto. Entonces bueno, tú me preguntas, estamos en víspera ya de comenzar la campaña. Mi recomendación como ciudadano panameño, como comentarista, es que nos concentremos en esos cargos que son importantes y que le demos seguimiento, Ujú. porque también hay otra cuestión nuestra, que son ¿cómo se dice? Dolencias o enfermedades sociales. Es que nosotros dejamos que el que es electo haga lo que le parezca y no puede ser así. Quien uno elige lo tiene que representar. Eso lo dice la literatura jurídica, lo dice la Constitución, lo dice el sentido común. A quien uno elige, la persona lo va a representar a Ujú. uno y tiene en cada momento que, que hacer la lectura correcta para ver cómo los ciudadanos están pensando en cada caso. Claro. Mira, por ejemplo, mira esa desfachatez que ocurrió con el contrato de minería. Ujú. O sea, estaba clarito que la mayoría de la población, por lo menos el sector actuante, porque aquí hay muchos zombies también, Magdiel, hay que decirlo. Nosotros vivimos en una sociedad que hay gente que es zombie, que ni siquiera se entera de qué está ocurriendo, ni le importa. Bueno, con eso no podemos contar. Y ahí está el grupo que no va a votar, que es el 25% de la población, que Ujú. tiene derecho a votar, pero que no ejerce el voto. Esos son zombies. Bueno, con eso no contamos, pero la mayoría de la gente actuante, y allí fueron mira, hasta obispos. El presidente de la conferencia episcopal fue en una marcha diciendo no a ese contrato. O sea, si usted no le pone atención al obispo, de la iglesia evangélica lo mismo. O sea, no era una religión, eran todos. O sea, gente que normalmente no interviene directamente en política. ¿Y qué hizo la mayoría
el Pleno Legislativo votó en contra de las aspiraciones populares. ¿Qué es lo que debía ser lo correcto? Si usted ve que una cosa está así, bueno, no tiene que ir allí. Y bueno, igual ocurre en las juntas comunales, igual ocurre en las alcaldías. El alcalde él tiene que estar atento a ver cuáles son las expectativas que tiene esa comunidad. Y, ¿cómo se dice? Embonar eso con su proyecto, con lo que él quiere hacer, con sus ideas también. Pero aquí ocurre que la gente se mete en su convicción y no entiende lo que dicen la ética de la responsabilidad. La responsabilidad es que nosotros nos podíamos haber evitado todo esto que ha ocurrido, que nos ha sacudido y que va a tener consecuencias en esta elección. Yo creo que ahí va a haber muchas consecuencias de lo que ocurrió, de las protestas. Incluso, por ejemplo, mira, las protestas radicales, ellas van a tener también una consecuencia en la elección. Y bueno, yo creo que lo podemos hablar. Ojalá Dios quiera que estemos por aquí después de las elecciones y poder comentar cómo este estallido social que tuvimos en octubre y en noviembre va a tener una consecuencia en nuestra votación, en los diferentes factores. Y creo que nuestra gente, que la mayoría de nosotros aquí somos personas, vamos a decir, humildes, nosotros solo tenemos, Magdiel, nuestro promedio de escolaridad es 9º grado. Y con 9º grado uno apenas se toma un café con afrecho. 9º grado hoy no sirve de mucho. Claro. Y ojalá toda nuestra gente pueda ir subiendo ese nivel. No estoy hablando que todos tienen que ir a la universidad, pero por lo menos como hace la policía, que solo recluta gente que tiene bachillerato. Hoy la policía y todos deben bachillerato, y ojalá nosotros tengamos bachillerato donde la gente salga ya con habilidades técnicas para hacer determinadas cosas. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Esa sería una aspiración. Pero de momento creo que una aspiración importante es que todo el mundo tenga 6º año, ¿no? Que se dice, o sea, bachillerato, algún tipo de bachillerato. Hoy tenemos solo 9º grado. Y de ese 9º grado hay gente que no ha terminado la primaria. Afortunadamente, cada vez tenemos menos personas que no saben leer y escribir. O sea, analfabetos que no saben leer y escribir. Todavía hay, pero hay poquitos. Y eso dice bien del país. Porque si tú vas a Colombia, eso es altísimo. Si tú vas a México, es altísimo. A pesar de que en otros órdenes son países que tienen un nivel cultural más alto que el nuestro. Por ejemplo, México tiene premio Nobel, como Octavio Paz. Colombia tiene premio Nobel, como García Márquez. Entonces, y tiene en otros, tanto México como Colombia tienen premios Nobel en otras áreas. Bueno, aparte de que también estamos hablando de poblaciones mucho más grandes, con países que tienen industria mucho más desarrollada que la nuestra, muchos recursos que por razones obvias de su área geográfica más extensa, pues cuentan con esa facilidad que nosotros, al ser un país tan pequeño y con tan poca población, pese a que hemos crecido algo, todavía seguimos siendo el segundo país de Centroamérica menos poblado. O sea, que esos son factores que quizás pueden jugar tanto a favor o en contra, dependiendo de cómo se plantee. Importante, Magdiel. Y bueno, una persona que yo admiro mucho, que también es amigo tuyo, David Bernal, él vivió 2 años en Chile. Claro. Y yo le pregunté a David, ¿qué es lo que tú has aprendido más en Chile? Dime la conclusión. Y David, que es una persona muy inquieta, muy inteligente, muy despierto, dice, lo que a mí más me impresionó en Chile es que los chilenos no se están comparando con países como ellos. Ellos están pensando en China, ellos están pensando en Estados Unidos, están pensando en lo que hacen otros. Nosotros, el hecho de que seamos un país pequeño no quiere decir que no podamos pensar en China. O sea, es que estamos viendo qué beneficio podemos. Mira, nosotros hasta este momento, por cuestiones que yo pienso que son secundarias, no le hemos sacado el mayor provecho a la relación con China. No le sacamos buen provecho a la relación con Estados Unidos.
Es más, nosotros no tenemos que estar en la pelea geopolítica de ellos. Ellos que administren su pelea. Yo creo que está bien. En algún momento, en Naciones Unidas, en alguna cosa, nos pondremos del lado de Estados Unidos, de otro lado de otra manera, pero en el día a día nosotros debemos beneficiarnos. Oye, son los dos usuarios principales del canal, ya tenemos una relación con ellos. En otros lugares no tienen un canal donde ya te puedes relacionar con ellos. Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos. Bueno, el canal, imagínate, primero comenzaron los franceses, después lo construyeron los norteamericanos, ahora hicimos la parte del canal ampliado, pero hay una relación histórica con Estados Unidos. No podemos nosotros malgastar esa relación, ni tampoco ahora de que parcializarnos con ellos y no sacarle provecho a la relación con China. Mira, por ejemplo, Bukele, que no me gusta nada porque él pisotea los derechos humanos, está teniendo una relación extraordinaria con China. Esa biblioteca que hizo, que dice que es la mejor, ahora el país más chico tiene las mejores cosas, una biblioteca que es extraordinaria, de 5 pisos, es con recursos de China. Claro, ahora, en estos Y días, las cárceles sí. iguales. Ahora, Rafael, en estos días he estado viendo un artículo muy interesante que sacó la Deutsche Welle, la DW, que ponía un poco en contraste esa bajada drástica de la criminalidad, pero al mismo tiempo también se registraban algunas bajas en la inversión extranjera y ponía como en contraste también el hecho de que más seguridad o menos violencia tampoco significa necesariamente más inversión extranjera. O sea que todavía hay algunos retos que como bien tú señalas, hay que mirar también de cerca y cómo mejoramos nuestras relaciones internacionales. Y hace un momento tú mencionabas el hecho de la factura que se va a pasar en estas elecciones luego de lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado con el contrato con Minera First Quantum, porque estamos hablando que no solamente se ve el descontento por la actividad medioambiental afectada, sino también por las afectaciones económicas que van a empezar a repercutir, en algunos casos ya están repercutiendo, y esas provisiones que bajan las perspectivas económicas del país con las posibles, para algunos eminentes, pérdida del grado de inversión y para otros también la pérdida de la confianza en la inversión extranjera. Esto para ti como analista político también, ¿cómo puede jugar en contra de las campañas y por dónde estarían un poco esas campañas políticas, ¿no? ¿Tú crees que van a considerar en parte algo que tenga que ver con el tema de la mina? Bueno, yo lo que puedo decir, digo, cada uno administra la campaña como cree. Yo sí pienso que lo que ha ocurrido no es poca cosa. Nosotros hemos tenido una revuelta que es, diciéndole alguna palabra, es como una revolución lo que ha ocurrido. Eso va a tener una incidencia importante en la elección. En la elección cada candidato lo va a administrar como cree que lo debe administrar. Cada uno tendrá sus razones, pero yo sí creo que hay algunos puntos que son cruciales, son fundamentales. Uno es que nosotros necesitamos inversión extranjera. La inversión para poder crecer. La inversión extranjera no puede ser de cualquier tipo. Y creo que nuestra sociedad está diciendo queremos un país verde. Queremos un país verde. Eso ha quedado claro. Entonces, las personas que son negociantes, las personas que tienen que ver con la economía, tienen que ingeniársela para que ese mandato popular, que yo creo que va a ser ratificado en las urnas, represente la aspiración popular de este momento. O sea, y ahí, mira, nosotros tenemos, pienso yo, una gran posibilidad de salir airosos en ese terreno. Hace como 110 años vino aquí a Panamá un escritor español de la región de Valencia, que es el Mediterráneo, está en el Mediterráneo. Él era Blasco Ibáñez. Y entonces él hizo un libro de varios países de América
y hacía comparaciones. Y lo que más le llamó la atención de Panamá es su verdor. Hace 110 años. Bueno, todavía creo que bueno, no teníamos la deforestación que hay ahora, ¿no? Ujú. La deforestación vino después. Por ejemplo, en el caso de Sarigua, en el caso de donde hay deforestación de Darién, etcétera. Pero algo que le llamó la atención, lo que pudo ver, acuérdate que en ese tiempo no había las tecnologías que tenemos ahora para uno poder hacer una comparación. Lo que él vio es que un país muy verde, y no solo eso, de diferentes tonalidades de verde. Entonces, por nuestra propia composición geológica, por nuestra composición mineral, porque nosotros somos un pedazo diferente Ujú. a América del Norte y diferente a América del Sur. Aquí hubo una constitución diferente, por eso tenemos más especies de aves que las que tiene Estados Unidos y Canadá, justamente por esa composición mineral y que es lo que da los árboles y todo. Bueno, allí puede ser que haya una... Nosotros estamos dentro de los países que tienen lo que dicen carbono negativo. Claro. Somos 5 países en el mundo nada más. Y todos son países pequeños, porque países grandes ya han comenzado a deforestar, a dañar su patrimonio natural, etcétera. Entonces, yo creo que en este momento por allí viene la cuestión. ¿Qué ocurre con Europa en este momento? Europa está en dificultades, que es de donde viene la mayor inversión nuestra. Ujú. Yo creo que hay que compensar esa inversión que nosotros hemos tenido tradicionalmente, sobre todo de España, de Alemania, de Francia. Sí. Hoy no, porque ellos están pasando también por Em, problemas grandes y que tienen que ver con la guerra, que a mí me alegró mucho que ayer el Papa se refiriera a los estragos de la guerra. La guerra tanto acá en Medio Oriente como la guerra allá Ucrania y bueno, Rusia. en Asia, allá, en el este, ¿no? En Claro. Ucrania. Ah, Entonces, mm, eso nos afecta y nos afecta en el sentido de que nosotros, por ejemplo, hoy qué negocio vas a hacer con Rusia, con Ucrania o con la misma, la Europa de acá, que ellos ujú. están pasando dificultades, están pasando muchos problemas justamente por el reacomodo y el aumento de los precios, la inflación, donde consiguen ahora, por ejemplo, con esto, ¿cómo se dice? Las sanciones esas que le han hecho a Rusia, donde consiguen por ejemplo, Alemania, el principal proveedor de gas natural era Rusia. Ahora lo tiene que buscar por otro lado. Entonces, ellos tienen muchas dificultades en términos generales y no es que no va a venir inversión de allí, viene inversión, pero no suficiente. Y lo otro es que los acontecimientos de 2023 no Ujú. son los que han perjudicado la inversión. Nosotros le quedamos mal en lo que nos comprometemos. Ahora, Nos comprometemos a dar listas de dinero de lavado y tal, y después no se la damos. Entonces, por eso es que no tienen todas las listas estas, que yo creo que el hecho de que hayamos salido de la lista de Gafi, o sea, el gobierno que viene tiene que cuidar mucho no volver a entrar en esa lista. claro que sí. Rafael, bueno, tenemos que irnos a un cambio, pero antes del cambio te dejo con una consulta y está muy relacionada con el tema de la juventud y su impacto, no solamente en el tema de las elecciones per se, sino también en esas voces que se han alzado, por lo menos, eh, si no hubiese sido, y estoy seguro que muchos estarán de acuerdo con lo que voy a decir, por ese levantamiento que hubo en muchos jóvenes panameños que se atrevieron a decirle no, y aquí no debato si estaba bien o no la petición, lo que sí es importante destacar es que esa juventud fue la que le dijo al Ejecutivo qué quería y les dijo no queremos un contrato minero. O sea que sí hay que prestar atención a las voces más jóvenes al momento de estar elaborando las políticas públicas. Para ti, ¿cuál será el rol durante las elecciones y sobre todo cómo el próximo gobierno debe prestar la atención a la juventud para también tener un gobierno un poco más eficaz, eficiente
y sobre todo menos trillado como el que hemos tenido en los últimos años. Pero te lo dejo así para responderlo a la vuelta, si te parece. Breves, el gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raful Arap, instruyó la apertura y uso de la calle de rodaje Lima a partir del 25 de enero. Y según se describe, esta es una obra necesaria que va a optimizar las operaciones aeroportuarias a nivel de las pistas y plataformas. También comparten que la puesta en funcionamiento de esta calle va a beneficiar la experiencia del pasajero a favor de la reducción de espera dentro de la aeronave y la puntualidad. Además, va a contribuir con la reducción del consumo de combustible y eficiencia en la asignación de recursos en tierra. Por otra parte, también en Panamá se van a reunir líderes locales, expertos e internacionales y actores clave para discutir desafíos y oportunidades en la gestión territorial y avances hacia ciudades más inteligentes. Esto se va a dar el jueves 1 de febrero como parte del Get Panamá 1.0, que busca presentar estrategias en gestión estratégica territorial y ciudades inteligentes. Se va a estar celebrando en un hotel de la localidad con algunas empresas de renombre para fortalecer sobre todo el Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible en asociación con municipios de Panamá. Precisamente pues el tema del desarrollo va muy vinculado también a esa visión que tiene la juventud panameña y bueno, para ponernos en contexto, está como cada lunes aquí el doctor Rafael Candanedo, que nos acompaña para hacer algunos análisis y tertulia también, iniciando la semana. Rafael, antes del cambio hablábamos un poco acerca de la participación juvenil y hubo varios reveses durante este gobierno cuando se intentaban promover algunas leyes. Entre esas hablábamos al principio del programa de las reformas constitucionales, que también en parte tuvo que ver un movimiento de estudiantes universitarios que incluso llegó a darse un debate en la Asamblea con participación ciudadana, algo que tampoco habíamos visto en muchos años. Muchos de esos jóvenes estuvieron exponiendo sus propuestas para una reforma constitucional. Al final pues no cuajó nada de lo que se tenía pensado hacer con el tema de la reforma a la Constitución. Bueno, cae pandemia y luego en 2022 se dan estas protestas multitudinarias, pero el cenit en cuanto a ese levantamiento popular se alcanza el año pasado entre octubre y noviembre con muchos jóvenes en la calle, justo donde estamos nosotros en calle 50. Se veían filas y filas y filas de muchos jóvenes que rechazaban un contrato minero que al final, pues como todos sabemos, terminó declarándose inconstitucional luego de que se presentaron las demandas ante la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí lo destacable es que se acelera el tiempo de respuesta de la Corte Suprema de Justicia y también se da un revés importante en las políticas del Ejecutivo. Pero lo que hay que decir es que hubo una gran participación juvenil. ¿Cuánto impacta para ti, Rafael? Y si podemos echar un poquito el cassette hacia atrás, en los últimos años, desde que hemos tenido democracia en Panamá, este tipo de manifestaciones han llegado a ser tan destacables que terminan con un final como el que vimos el año pasado. Bueno, yo sigo creyendo que este es el momento de los jóvenes. Los jóvenes han tenido un papel muy destacado en la política nacional. En 1947, quizás es el que se puede comparar más, hubo un proyecto de ley del entonces presidente se llamaba Enrique Jiménez. Él fue la persona que estuvo al frente de la Constitución de 1946. Nosotros tuvimos Constitución en el 41, que fue la que propuso Arnulfo Arias, que era una Constitución que tenía bastantes limitaciones, y 5 años después tuvimos otra Constitución, la del 46. Bueno, esa se promovió bajo el gobierno de Enrique Jiménez. Enrique Jiménez, por presión de Estados Unidos, quiso que se aprobara en la Asamblea un tratado, un convenio con Estados Unidos, donde las bases militares que Estados Unidos tuvo aquí
para la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, se mantuvieran. Eran 135 sitios de defensa. O sea, no eran bases como las que había en el área del canal, como la de, vamos a decir, de Howard, Clayton o Davis en el Atlántico, que eran 8, sino sitios eh, coyunturales, pues. Por ejemplo, en Isla Iguana, allá en David, en el Cerro San Cristóbal, puestos de vigilancia, no eran tan grandes. Bueno, los norteamericanos querían que eso se mantuviera. Y los jóvenes de Panamá presionaron, los que ya estaban, la Universidad de Panamá tenía 10 años de estar entonces ya instalada y funcionaba en el Instituto Nacional, justamente en el edificio este en Santana, y además los institutores, ellos comandaron las protestas. Fueron protestas multitudinarias en un país que entonces tenía 800.000 habitantes. No éramos tantos, pero fueron multitudinarias. No había nada comparable hasta esa época. Bueno, igual ocurrió en el 64, que esta fue una marcha más pequeña y todo, pero al frente estuvieron los jóvenes. O sea, lo que quiero señalar con esto es que nuestros jóvenes ya han estado al frente de grandes cambios que ha habido en Panamá. El cambio de 1964 fue fundamental. O sea, se viró la mesa, porque hasta ese momento, con el tratado de 1903, Jaime Uno Varila, Estados Unidos podía intervenir en cualquier momento, era el que manejaba el canal. Hoy, gracias al 64 y a las negociaciones posteriores, hoy el canal es de Panamá. Entonces, sí ha significado cambio. Hay personas que no le dan importancia a lo que ha ocurrido en octubre y noviembre, piensan que todo va a seguir igual. No todo va a seguir igual. Yo tampoco pienso que va a haber una asamblea solo de jóvenes, pero sí va a haber un peso importante de los jóvenes en la Asamblea Nacional, y Claro. quien llegue a ganar la presidencia de la República tiene que tomar en cuenta ese sentir de los jóvenes. Y mira, no hay perdedero. Es ver qué es lo que la juventud gritaba allí todo. Mira, nosotros estuvimos en una situación tan delicada, tan frágil, que pudo haber habido un golpe de Estado. Eso no estuvo lejos de ocurrir. Sin embargo, esa misma juventud, ¿qué es lo que dijo? Nosotros no queremos un, un poder de fuerza. Nosotros queremos que las instituciones se mantengan. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos toca hacer, mantener la institucionalidad. Ese es el mandato. Tenemos que luchar para ese país verde que está pidiendo la gente. Y también ese país sin clientelismo. O si quiere, con menos clientelismo. O que haya, porque todo esto olía a corrupción. La juventud no quiere corrupción. La juventud quiere que nosotros podamos vivir en paz, podamos echar para adelante, pero sin corrupción y sin que es uno el que decide todo lo demás. O sea, yo creo que hay toda una voluntad de una participación plena de la gente, que sea una democracia plena. Entonces, yo creo que los que están en la política activa tienen que hacer esa lectura. Ahora, Rafael, mientras que vemos que la participación en los jóvenes crece, pasa que, pese a que muchos quizás no leen los diarios o están pendientes de los programas de opinión, los recurrentes, ¿no? Hay mucha información en redes sociales que también les crea esa indignación y los motiva a salir a las calles a protestar. O sea que sí hay una participación un poco más amplia. Ahora lo que hemos visto en los últimos años también, esta especie de boom con los escándalos que se vuelven mediáticos o virales, sobre todo en internet, que atacan directamente a la forma en la que se hace política, ha llevado a muchos jóvenes hoy día a ser ya candidatos en firme para distintos puestos de elección popular, particularmente de manera independiente, porque no hay muchas figuras de Sí. partidos políticos jóvenes, pero en ese mismo Sí. sentido,
hacia dónde deberían ir las políticas y cómo se deberían implementar, piensas tú, para poder tratar de llegar a un consenso en donde no sean las políticas enfocadas en los jóvenes, sino que sean políticas también que involucre a los jóvenes, que escuche a los jóvenes, pero que no descuide tampoco aquello por lo que se ha trabajado todos estos años y que sea mucho más inclusiva? Y hablando de inclusividad, incluso en rangos etarios. Sí, yo creo que todo esto pasa en gran medida por no solo una revisión de los comportamientos sociales, de las conductas, sino también pasa mucho la revisión de las leyes. Eh, yo creo que viene un momento después de las elecciones de mucha presión para que el código electoral se flexibilice, se mejore, para que haya más participación, más democracia en las decisiones. Hoy en gran medida son los partidos grandes, sobre todo los que están ya instalados, los que terminan decidiendo qué se hace en la política actual. Por ejemplo, varios partidos se opusieron a esto de la paridad hombre-mujer. Eso le podría dar una gran, y quedó a potestad de los líderes de los partidos. Nosotros vemos que la mayoría de los partidos, y sobre todo hablo de los partidos que ya tienen tradición, tipo PRD, tipo panameñista, tipo Cambio Democrático, que son los más antiguos, ellos, la tendencia es a que las decisiones se hagan desde la cúpula y no desde la participación de la gente. Entonces, ahí hay unos cambios que son fundamentales, no solo en cuanto a la legislación, sino también en la forma de hacer política. Creo que hay un llamado también a otra forma más participativa de hacer la política. Entonces, yo creo que esto también es un proceso. Nosotros no podemos creer que todavía en este momento nosotros vamos a tener unos cambios fundamentales, pero creo que ya es, vamos a decir, tendencia. Se puede decir que es tendencia en este momento, cuando faltan 3 meses para las elecciones, que va a haber un peso mayor por parte de la juventud en las tomas de decisiones. Por supuesto que allí no se van a tomar todas las decisiones. Nosotros hemos ido, como se dice, poniendo debajo de la alfombra los problemas. Los hemos ido acumulando. Hay demasiados problemas, pero si nosotros mejoramos la forma de hacer política, que sea más participativa, que no sea a partir de las cúpulas, que no sea a partir del clientelismo, que no sea a partir de qué hay para mí o qué hay para ella, yo creo que nosotros podemos dar un paso importantísimo en los próximos años. Y puede ser que los que ya no van a ser tan jóvenes, dentro de 5 años, en la elección de 2029, entonces nosotros sí demos un salto si no retrocedemos en la línea en la que vamos. En el 29, si estamos por aquí, ojalá Dios quiera que sí, nosotros podríamos estar analizando dentro de 5 años y decir que ya va a haber un cambio fundamental en las formas. A mí me parece que el fallo del 27 de noviembre, el fallo por la inconstitucionalidad del contrato, que fue tan minucioso, que creo que fue histórico, también nos dio un poco de esperanza, porque hasta ahora el órgano judicial siempre ha sido el mandado del mandadero, que es el ejecutivo y el legislativo. Y ahí yo sí creo que nosotros nos merecemos cuanto antes comenzar a cambiar, y eso tiene que ser también una presión que no es de hoy para hoy, es impedir que sean los diputados los que juzguen a los magistrados y los magistrados los que juzguen a los diputados. Eso no tiene sentido. Hay que buscar formas, como en otros países ya han probado que los magistrados son juzgados de otra manera y los diputados de otra manera. No puede ser uno contra el otro. Hoy hay varias denuncias ante
contra diputados ante la Corte y al mismo tiempo en la Asamblea hay denuncias contra magistrados. Entonces, muchas veces eso en vez de ayudar, lo que termina es perjudicando al sistema. Y lo otro, nosotros tenemos que impedir que haya caciques por los circuitos, personas que con una cantidad pequeña de votos, y además el tema de los residuos, con una cantidad pequeña de votos pueden tener de por vida un escaño en la Asamblea. Tenemos que volver a otros, lo que había diputados nacionales o provinciales. Hay que imaginar otro sistema, y creo que también es legítimo esto de que sea una asamblea con menos diputados. La asamblea del 46, que aprobó la constitución del 46, eran 51. Hoy tenemos 20 más, pero hay personas que hablan de 35, hablan de 40. Creo que también para eso hay que ir creando consenso. O sea, vienen muchos retos, pero yo creo que estamos en una línea positiva. Y una línea positiva, mira, menos corrupción, país verde, eso nos va a traer mayor inversión, porque el mundo allá afuera, eso es un poco lo que anda buscando. Y nosotros creo que siempre estamos como de espalda a América del Sur. Tenemos que tener mayores, son países muy poderosos. Brasil, Argentina, Colombia. Nuestras relaciones económicas con esos países son mínimas. Mira, desde el Mercosur, cuando se creó el Mercosur creo que fue como en el 91, 90, 91, 92 por allí, la economía entre Brasil y Argentina, que son los dos principales socios del Mercosur, creció en un año como 400%. Nosotros vivimos de espalda a los países, nosotros tenemos que ofrecerle, de lo que ofrecemos, tenemos que ofrecerle a todos esos países. Y no les ofrecemos, siempre estamos pensando más hacia en qué vienen a invertir los norteamericanos, los europeos, etcétera. Y creo que hay que establecer unas relaciones, y los que son expertos en eso deben saber dónde son nuestras ofertas, sea en turismo, sea en agricultura, lo que fuere, y establecer relaciones o sea, imagínate, Brasil es un país que tiene más de 200 millones de habitantes, que tiene, de esos hay mucha gente que no tiene poder adquisitivo, pero es un país que tiene 40, 50, 60 millones de gente que puede viajar, que puede hacer negocio con nosotros. Claro, que les pudiera parecer un destino interesante para hacer turismo Panamá, como lo es República Dominicana, por ejemplo, que es uno de los lugares favoritos del sur. Exactamente. Ahora, es así. Igual sí. Para hacer joint venture, o sea, hacer empresas que puedan tener, mira, el lugar ideal para, y eso lo han visto muchas empresas que tienen su base aquí en Panamá para América Latina. Incluso tú sabes, Magdiel, que no nos ponemos a pensar, después de Nueva York, las organizaciones internacionales, solo lo digo como referencia, porque las organizaciones internacionales están de capa caída. Después de Nueva York, el lugar es Panamá. Bueno, que es un punto muy importante. Aquí, por ejemplo, la UNICEF latinoamericana está aquí en Panamá. Esta de alimentos, la Organización Mundial de Alimentos, está en Panamá, para América Latina. Y empresas transnacionales tienen la base en Panamá, porque aquí el ejecutivo puede agarrar un avión rápido, es el mayor hub de las Américas. Entonces, esto tenemos que hacerlo valer. Yo estoy en desacuerdo con esta gente que está llorando porque dice que bueno, sin la mina nos vamos a morir de hambre. No creo que sea así. El país es mucho más que eso. Bueno, y bueno, ¿qué vas a hacer si es un mandato popular?
que efectivamente hay que revisar también cómo las políticas se contrastan con lo que tú mencionas del mandato popular, que bueno, al final también en una democracia debe haber un equilibrio entre lo que las personas están demandando y lo que el gobierno pues responde a dichas demandas. Pero nos hemos quedado sin tiempo, Rafael, y mira, ya el próximo lunes, 5 de febrero, habrá empezado en firme la campaña electoral. ¿Cuánto influye el tema mediático, ¿no? De las redes sociales, ahora Sí, la inteligencia artificial, los discursos que se puedan propagar a través de los distintos medios y cuánto esto va a impactar, sobre todo con algo tan preocupante, no solo en Panamá, sino con el tema de la desinformación, que no preocupa únicamente a nuestro país, sino a muchas naciones que estamos hablando de más de 79 naciones en el mundo que están celebrando elecciones. O sea que es un tema muy importante a hablar, que ojalá pudiéramos conversar desde el punto de vista comunicacional. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en las políticas y sobre todo pues en las mismas campañas políticas en sí? no, y muchos peligros. Hay Claro que sí. demasiados peligros y a nosotros nos interesa, pues, los ciudadanos, cómo, cómo estén mejor informados y hay que vacunarse también contra la desinformación, contra los montajes, contra todo eso. Todos tenemos que estar preparados. No es un problema solo de los comentaristas, de los periodistas, es un tema de cada ciudadano saber bien dónde toma su Ujú, cuestión claro, y digamos los que son líderes de opinión, estar mucho más atentos que los otros, ¿no? Y bueno, claro. esto finalmente es como un juego. Decía Shakespeare que el mundo es el teatro permanente, todos estamos actuando. Entonces, Sí. como actores debemos ser, digamos, responsables porque lo que vamos a elegir no es cualquier cosa. Esa no es Claro. una actividad, no es un partido, Eh, un juego allí, es algo que tiene que ver mucho con nuestro futuro, ¿no? Así es, Rafael, ya nos vamos porque ya está Sí. acá listo Eh, Miguel Ángel Cuadra de la cancha para, bueno, mucha información, sobre todo bueno, sabemos el luto que tiene ahorita el fútbol nacional, el deporte panameño, así que será hasta el próximo lunes si te parece, Rafael. sí, muy bien, excelente, saludos. Así será, gracias por acompañarnos aquí en Menú Ejecutivo de Ancon. No se vaya, viene más de nuestra programación en Radio Ancon. Seguimos con más en los microinformativos más tarde. Hasta luego.